Bienvenidos a la primera sesión de la Academia de Finanzas. Vamos a tratar ahora en esta sesión una introducción al curso. Vamos a explicar qué es SAP y las empresas que utilizan SAP en el Perú y el mundo. Vamos a ver los módulos que están manejando SAP ERP con su integración, la estructura organizacional y los componentes que se necesitan en SAP, una navegación en SAP. Vamos a hablar sobre el módulo de finanzas, sobre los conceptos principales y hablar sobre los proyectos en SAP y su metodología de implementación. ¿Qué es SAP? SAP Finanzas es un módulo de SAP ERP a través del cual se lleva registro de todas las operaciones financieras de la empresa en una solución integrada y proporciona un análisis en tiempo real. O sea, esto brinda una mejor y más amplia visión empresarial y a su vez permite tener todas las operaciones del negocio totalmente integradas. Acá se explica por qué es necesario seguir este curso, porque cada vez son más las empresas que eligen migrar a SAP, implementar SAP, como un socio estratégico para sus procesos de transformación digital. Y es por eso que surge la necesidad de capacitarse para obtener un valor agregado y ser competitivos en el mercado laboral. ¿Qué es SAP? SAP las siglas son unas siglas que representan sistemas, aplicaciones y productos. Es un sistema informático, un software compuesto por varios módulos completamente integrados que abarca todas las áreas funcionales de la empresa. Entonces nosotros podemos ver en este gráfico que tenemos lo que se llama un cliente o servidor dentro de SAP, un repositorio de datos donde se almacenando la información, comunicaciones y procesamiento de la información. En las siguientes diapositivas iremos explicando cada una de estas siglas que vienen a ser cada uno de los módulos. O sea, ¿qué es lo que abarca SAP? Es un conjunto de aplicaciones para administrar la cadena de valor de las empresas, que aporta una mayor flexibilidad para enfrentar situaciones dinámicas propias del mercado. Los productos de SAP. SAP tiene varios productos como SAP Business Intelligence, el SAP ERP, el SAP Screen Personas, el SAP HANA, el SAP SRM, el SAP Ariba, Success Factors, viene a ser lo que era el módulo HCM, SAP PI, SAP GRC, el SAP Supply Chain Management, SAP Leonardo, y lo que ahora es el SAP S4HANA, ¿no? El SAP S4HANA, digamos que es el nuevo SAP, ¿no? La mayoría de empresas ya tendrían o están ya migrando a lo que es el nuevo SAP S4HANA. Acá una pequeña presentación de las empresas que utilizan SAP, o sea, por mencionarles algunas, ¿no? Cada vez el universo de empresas va creciendo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los grandes grupos económicos peruanos, ¿no? Alicor, Gloria, Bacus, Nestlé, WOM, Ambev, Roxa, San Fernando, entre otros, ¿no? Telefónica. Módulos, ¿cuáles son los módulos del SAP ERP? El ERP es el software que tiene un cliente o un servidor y está bajo una programación de lenguaje ABAP. Aquí vamos explicando cada uno de los módulos que integran este gran ERP, ¿no? Todos los módulos están integrados. ¿Qué quiere decir que los módulos están integrados? Que la información que se va generando en cada módulo va grabándose en línea y todos aquellos módulos que generan registros financieros se van viendo en el libro mayor en forma online. O sea, no necesitas ejecutar procesos de mayorización porque conforme se va grabando cada documento ya se está actualizando la información. Y así en todos los módulos y se van actualizando los reportes a la vez. O sea, puedes hacer las consultas inmediatamente de todos los registros. Entonces, por ejemplo, el módulo FI corresponde a lo que es el módulo de finanzas, CO, que son las siglas, al módulo de controlling. En este módulo de controlling también está costos,
y el módulo de PA, que corresponde al análisis de la rentabilidad. El módulo AM, que es el módulo del manejo de activos fijos, que es parte o vendría a ser un submódulo de lo que se llama finanzas. Tenemos el módulo de PS Project, que es para llevar el control de los proyectos de inversión, muy relacionado con activo fijo. Tenemos el módulo de Cross Applications. Tenemos los otros módulos que corresponden a las verticales, así hay soluciones verticales para azucareras, para bancos, para retail, entre otros. Después tenemos el módulo de Human Resources, que ahora ya está también que también se complementa con el módulo de Success Factors, ¿no? El otro aplicativo. Tenemos el módulo de PM, que viene a ser mantenimiento de planta. El módulo de QM, que es manejo de la calidad. El módulo de PP, que es producción, planeamiento de la producción. El módulo MM, que es manejo de los materiales. Aquí también está lo que es todo el control de compras, gestión de almacenes. Y el módulo de ventas, ¿no? Que corresponde no solo a las ventas, sino también a la distribución. La integración que hay en FICO. Los dos módulos de FI y CO están muy integrados, ¿no? Entonces, este es lo que se llama el módulo financiero contable. ¿Cuáles son? Y tenemos también el módulo de logística comercial, que están muy integrados, tanto el módulo de MM con SD. ¿Por qué? Porque mientras que el módulo MM controla todos los materiales y los almacenes, el módulo de ventas, a través de los despachos de los materiales y en la facturación, está interrelacionado. Digan, estos módulos de aquí manejan algunas tablas comunes. El módulo financiero contable, el módulo FI, que es todo el tema de contabilidad financiera, y el módulo de controlling, que a su vez tiene tres submódulos, ¿no? El módulo de controlling, que viene a ser la contabilidad de centro de costos, la contabilidad de clase de costes, el módulo de COPC, que es el módulo de costeo en sí del producto, y el módulo COPA, que es el módulo de análisis de la rentabilidad. Entonces aquí podemos ver que FI se integra con otros módulos de SAP, como MM, SD, PP, PM, HCM y ABAP, que viene a ser el soporte de programación. Cuando nosotros decimos se integra es porque estos módulos le van alimentando información a todo lo que es finanzas, el libro mayor. Entonces aquí en finanzas nosotros podemos obtener los estados financieros y los libros mayor. Y ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos aquí y entre FICO, ¿no? Mientras que FI es la gestión financiera y su finalidad es generar información e informes para los entes regulatorios, por ejemplo, y supervisores. El módulo de CO es para la contabilidad interna, la contabilidad de gestión de la empresa, ¿no? Por eso, CO es contabilidad interna. Entonces tenemos contabilidad de costes, varias valoraciones, una flexibilidad. Aquí es donde se modela toda la gestión y lo que necesita el directorio y la empresa en sí, ¿no? Y la gestión financiera es el tema de la regulación que hay que cumplir, ¿no? Con ciertos estándares para obtener los balances contables y la información y los estados financieros con fines de auditoría, fines regulatorios SUNAT, SBS y otras entidades regulatorias. Aquí explicamos una interrelación que hay entre los dos módulos, ¿no? Entre FI y CO. ¿Qué tenemos aquí? El módulo de gestión financiera, que es Financial Accounting, es el módulo a través del cual se lleva registro de todas las operaciones de la empresa. Entonces, proporciona una completa documentación e información para el análisis en tiempo real y oportuno. Este módulo de FI es la base para la toma de decisiones y planificación estratégica de la empresa. Ahora, más adelante, y conforme vayamos desarrollando las sesiones del módulo de FI, ustedes van a ir viendo cómo los módulos auxiliares van alimentando a lo que sería la contabilidad en sí, al libro mayor.
¿Cuál es la función o la definición de lo y qué comprende el módulo de CO o controlling? Es el conjunto completo de herramientas de planificación y control de los sistemas de costos de la empresa. Hay una reportería uniforme y acorde con los procedimientos de control interno que se hayan establecido. Por eso a este módulo se le conoce como contabilidad interna, ¿no? En CO se reflejan las operaciones internas. El sistema transfiere los costes primarios de la contabilidad externa y los clasifica a través de líneas de la contabilidad interna. ¿En qué está basado, por ejemplo, el módulo de CO? El módulo de CO se encarga, por ejemplo, de hacer todo el control de los gastos a nivel de centros de costo, a nivel de órdenes internas, que son los objetos de coste, ¿no? Y a su vez también la parte de ingresos, proporcionar un análisis de la rentabilidad a través de los centros de beneficio y de las cuentas contables, ¿no? Mientras cuando se crea en el plan de cuentas las cuentas de gastos, a su vez tienen su espejo en el módulo de controlling con la denominación de clase de coste. Mientras que una cuenta de gastos, por decirle una de servicio de terceros, es una cuenta de mayor de gastos, la misma cuenta se replica con la misma codificación, pero dentro de lo que vendría a ser la clase de coste, ¿no? Como una cuenta primaria. Y a su vez también maneja cuentas secundarias, pero eso ya es materia de una academia de lo que corresponde al módulo de CO. Ahora, ¿cuáles son los propósitos y las diferencias que vemos entre los dos? El propósito de la contabilidad financiera es satisfacer requerimientos legales y externos. El propósito de la contabilidad de costos, satisfacer requerimientos internos y reportes de gestión. La contabilidad de costos es gestión de cara a los intereses de los accionistas y directivos, ¿no? ¿Para quiénes está dirigida la contabilidad financiera? A cumplir con regulaciones contables, impuestos y otros organismos reguladores. ¿A quién está dirigida la contabilidad de costos? A directores, gerencias funcionales, control de gestión. ¿Cuáles son los principales reportes de la contabilidad financiera? Balances, estado de resultados, estado de cambios en la situación patrimonial, libros oficiales y otros reportes para entidades externas, ¿no? ¿Cuáles son los reportes de la contabilidad de costos? Gastos por unidades productivas, por centros de costo, rentabilidad de productos, dependencias operativas, órdenes internas, etc. Aquí vamos a ver lo que es la estructura organizacional de la empresa. En SAP se tiene que modular la empresa y por ende necesita una estructura. Esta estructura está compuesta por unos elementos que están dentro de organizativos, ¿no? El elemento más principal, el más top, es el mandante. O sea, hay que definir un mandante donde va a correr todas las operaciones. Luego, si vamos a manejar un análisis de rentabilidad, tenemos que crear una sociedad PA. Y para el módulo de controlling y para hacer las operaciones, la gestión a nivel de grupo, tenemos que crear una sociedad CO, que es la sociedad controlling. Ahora, la sociedad PA agrupa a una o más sociedades CO. Luego tenemos que crear la sociedad FI, que es el otro elemento organizativo. La sociedad FI es la sociedad que corresponde a la empresa en sí y sobre la cual es necesaria para que puedan realizarse todas las operaciones y registros contables. Ahora, la sociedad CO puede agrupar una o más sociedades FI. Ahora, también hay otro elemento organizativo que puede ser la división o el segmento. Por ejemplo, vendrían a ser la división o el segmento las unidades de negocio que se puedan definir, ¿no? Por ejemplo, yo podría definir una línea de negocio lácteos, una línea de negocio segmentos, una línea de negocio transporte o una línea de negocios productos para animales, etc., ¿no? ¿Qué es lo que puede brindar esta unidad organizativa?
esta unidad organizativa nos brinda los reportes a ese nivel, a nivel de división, a nivel de segmento, con ciertos parámetros que hay que definir y configurar. Ahora vamos a ir a continuación a explicar cada uno de los elementos organizativos. ¿Qué es un mandante? Como les decía, es el nivel top, ¿no? Es el nivel jerárquico más alto en SAP. O sea, todas las especificaciones o datos que se introduzcan en este son válidos para todas las sociedades y otras estructuras organizativas. Quiere decir que este mandante agrupa todo lo que está abajo, ¿no? Y es válido para todas las sociedades. Para las sociedades PA, CO, SI, lo que hemos ido viendo en cascada, ¿no? La sociedad PA. Esta sociedad se crea para estructurar la información con el objetivo de obtener rentabilidad por diversas características. Yo puedo analizar la rentabilidad de mis ventas en base al cliente, producto, zona de venta, tipo de material, etc. La sociedad CO. ¿Qué representa la sociedad CO? Un sistema cerrado para contabilizar costes en una empresa. Esta sociedad CO puede incluir una o más sociedades FI que pueden utilizar diferentes monedas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, mientras la sociedad FI en Perú tiene la moneda local, que es el PEN, en SAP el sol equivale al PEN, la moneda de sociedad CO puede estar definida como dólar. O sea, no necesariamente tienen que tener la misma moneda las dos sociedades. Pero todas las sociedades de una misma sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operacional. O sea, ¿por qué se requiere y es una necesidad que tenga el mismo plan de cuentas? Por el efecto de poder realizar consolidaciones, poder realizar, sacar reportes a nivel de grupo. Entonces, si yo manejo varias empresas y realizo operaciones entre ellas, yo necesito manejar un plan de cuentas corporativo, un plan o un mismo plan de cuentas operacional, de tal forma que me permita sumarizar o consolidar las operaciones, ¿no? Con efectos de reportes a la casa matriz. En la sociedad FI es la unidad organizativa más importante de la gestión financiera. O sea, es la empresa en sí, es una unidad contable, jurídica, y es el elemento organizativo central de la gestión financiera. O sea, cada organización que genera legalmente un estado financiero o un estado de resultados debe estar creada como una sociedad dentro del sistema SAP. O sea, la sociedad FI me va a permitir todos los registros contables y me va a permitir la emisión de los estados financieros. La división es otro elemento organizativo, como les mencionaba, es otra unidad organizativa de finanzas que corresponde a un área de actividad o una unidad de negocio que delimita la empresa o un área responsable de la empresa. ¿Y qué es lo que permite? Integrar resultados y balances de varias sociedades para conocer la rentabilidad de esa división en particular, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a explicar lo que es la utilización de la unidad organizativa, ¿no? Y cuál es, al momento de definirlos, cuáles son obligatorias y cuáles son opcionales, ¿no? Entonces, en la estructura organizativa de SAP se tienen que definir las unidades y hacer las parametrizaciones básicas. Definir las unidades organizativas para el módulo FI es obligatorio, porque si no, no se puede correr el componente de gestión financiera. Entonces, la unidad organizativa mandante es un elemento obligatorio. La sociedad GL es opcional porque la sociedad GL me va a permitir hacer consolidaciones. Entonces, nosotros le mencionábamos que, por ejemplo, ustedes tienen que manejar un plan de cuentas corporativo, ¿no? Y ese plan de cuentas corporativo para todas las sociedades que están dentro de una sociedad CO y que a su vez tenga la sociedad GL va a permitir la consolidación. Ahora, la sociedad, entiéndase sociedad FI, es obligatorio tener creada porque si no, no podemos hacer los registros contables. Y el elemento de división es un elemento opcional. Puede la empresa definir división o también segmento
para poder tener reportes a nivel de esas unidades de negocio o áreas de responsabilidad o no, no es obligatorio. Pero lo que sí es una parametrización básica de la sociedad FI es que tengas el plan de cuentas, es obligatorio, el ejercicio con el que vas a determinar los registros de periodos y la moneda. O sea, dentro de una sociedad FI yo tengo que tener asignados estos 3 elementos. Ahora, dentro de la estructura organizacional de la empresa, corre también paralelamente que los otros módulos definan sus estructuras organizacionales, ¿no? Por ejemplo, en comercial, que es el módulo de ventas, tiene que definir sus organizaciones de venta, canales de distribución, sectores. En estos sectores están los grupos de productos, puede definir también su grupo de vendedores, bueno, etc., ¿no? Los datos que requieran realmente para poder hacer el control y la facturación. Igualito para el módulo de compras, ¿no? Que es el módulo de MM. También tiene que definir la organización de compra, los niveles de evaluación, los centros logísticos, los almacenes, los grupos de compradores, por mencionar una gran mayoría, ¿no? Puede haber algunos más. Entonces, estas unidades organizativas son independientes entre sí en esta etapa, ¿no? Cuando estamos definiendo la estructura organizacional, cada módulo va definiendo cuáles son sus elementos, ¿no? Y hemos visto que el módulo de FI tiene que definir su estructura organizacional. El módulo comercial también define su estructura organizacional. El módulo de logística, su estructura organizacional. El módulo de recursos humanos también tiene su estructura organizacional. Así muchos de los módulos tienen su propia estructura organizacional que la van definiendo en paralelo en la etapa de diseño, ¿no? De la implementación. Entonces este es un gráfico, ¿no? De cómo pueden correr e integrar estas unidades organizativas. Ahora hay otro elemento que nosotros veíamos dentro de lo que es la sociedad FI, necesario para la creación de la sociedad FI, ¿no? La moneda, el ejercicio, el plan de cuentas. El plan de cuentas vamos a hablar más en la próxima sesión que corresponde exclusivamente ya al inicio de lo que es el módulo de finanzas, ¿no? Ahorita estamos haciendo un overview de todo lo que es SAP ERP y enfatizando, sí, ciertos conceptos de finanzas, ¿no? Entonces la moneda es un elemento para la sociedad y se debe definir una moneda para cada sociedad en FI, y lo cual se conoce como moneda local. O sea, la moneda que yo le asigne a la sociedad FI es la moneda local. Entiéndase como moneda local la moneda que está autorizada en cada país. Por ejemplo, ¿no? En Perú tenemos el sol, que está representado en SAP con PEN, PEN. Por ejemplo, en Colombia tenemos los pesos, en Europa tenemos el euro, en Chile tenemos los pesos, en Argentina pesos, y bueno, y así sucesivamente, solo por darles un ejemplo. Además de la moneda de la sociedad FI y la moneda local, se pueden establecer una o dos monedas paralelas para cada sociedad, que SAP las interpreta como monedas extranjeras. Entonces yo voy a tener la moneda de grupo, que es la moneda que me permite hacer consolidaciones, y la moneda fuerte. Siempre se define una moneda fuerte porque es la que te mantiene en un menor riesgo de cualquier proceso, digamos, inflacionario, ¿no? Que pueda haber. Estas parametrizaciones afectan también a controlling, o sea, las monedas que yo defina dentro del ledger de lo que es FI también van a afectar a controlling, porque quiere decir que controlling sobre todo va a trabajar con la moneda de grupo, pero también tiene el tema de la moneda fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué afectan también a controlling? Porque también la sociedad CEO necesita
que se le defina una moneda. Y como les decía, mayormente a la sociedad CO se le define una moneda de grupo. Y esa moneda de grupo puede ser la misma moneda que usan para la sociedad, la moneda local, o puede ser otra moneda, ¿no? Por ejemplo, podemos tener la moneda de la sociedad o la moneda local, PEN. La moneda de grupo puede ser dólares o puede ser euros, ¿no? Dependiendo en qué moneda la empresa o el grupo económico presenta sus reportes y hace su consolidación. Entonces el sistema puede obtener la moneda de la sociedad CO, de la moneda de la sociedad o de las monedas de otras unidades organizativas. Así yo puedo tener pues moneda dólares, libras, yenes. Ahora, otro elemento importante dentro de SAP es el tema del tipo de cambio, ¿no? Hay que definir unos tipos de cotización para poder hacer la carga diaria de los tipos de cambio. También se puede hacer una subida, ¿no? O actualización masiva de los tipos de cambio. Si no, simplemente se entra a la tabla y se va llenando diariamente a primeras horas de la mañana el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? ¿Qué se define por el tipo de cambio? Por cada par de monedas se pueden actualizar diferentes tipos de cambio que se diferenciarán por tipos de cotización. El tipo de cotización que propone SAP es el tipo de cambio de conversión normal según tipo de cambio compra, el de conversión normal según tipo de cambio venta y el valor M, que es el tipo de cambio promedio diario venta. Pero a su vez también las empresas, si no deciden usar el tipo B, que vendría a ser para lo que es compras, y el B que es para ventas y el G que es para compras, pueden crear su propio tipo de cambio compra y de venta de cierre. Esto es para la contabilidad. Pero diariamente se tiene que ir actualizando el tipo de cambio promedio diario venta. Porque el tipo de cotización M usamos el tipo de cambio promedio diario venta, porque todas las operaciones de cobranzas y de pagos se hacen al tipo de cambio más alto, que es el tipo de cambio venta. Entonces diariamente todas las operaciones se van registrando con ese tipo de cambio. ¿Qué tenemos dentro de los tipos de cotización? Tenemos que los tipos de cotización se definen para conversión, que serían los tipos de cambio que están expresados aquí. El tipo de planificación, que también se usa el tipo de cambio de planificación para costos, y un tipo de cambio para valoración, que sería el tipo de cambio compra de cierre y venta de cierre, que es para el cierre contable. Entonces aquí se recalca que la actualización del tipo de cambio es una tarea continua que permite tener la información en distintas monedas al instante. ¿Qué sucede si yo no actualizo diariamente el tipo de cambio? SAP va y lee en la tabla de tipos de cambio y toma el último tipo de cambio registrado y con ese va registrando las operaciones. O sea, no es que no lea ningún, va y busca el último que encuentra, ese lo toma para poder hacer la conversión. Ahora, otro elemento que hablábamos dentro de la parametrización de la sociedad FI es poder definir la variante de ejercicio. ¿Qué significa la variante de ejercicio? Son los periodos contables hábiles para la empresa. Nosotros, ¿cómo nos regimos principalmente? Por el periodo anual, ¿no? De enero a diciembre. Y en SAP se define con el valor K4. Esta variante a su vez ofrece 4 periodos especiales para el proceso de cierre del ejercicio, donde se pueden realizar los ajustes, ¿no? Aparte de los 12 periodos de los 12 meses, en diciembre SAP habilita 4 periodos especiales, que son exclusivamente para el cierre de año, los cuales se registran con fecha 31 de diciembre, pero son periodos específicos. Por ejemplo, ¿cuándo se usan estos? Por ejemplo, el periodo 13, resulta que ya la empresa terminó de sacar sus estados financieros, cerraron, enviaron la información al directorio, se aprobó y esa misma información se la entregan a los auditores externos y los auditores dicen
tienen que hacerme una provisión, un ajuste. Ya no van a hacerlo en el periodo 12. Lo van a hacer en el periodo 13 y van a poder tener controlado qué es exactamente lo que se hizo en ese periodo por propuesta de auditoría. Resulta que unas vías cerraron auditoría y ahora necesitan hacer un ajuste importante por tema de una fiscalización, digamos, ¿no? Que tiene que reflejarse en ese año. Lo pueden hacer en el periodo 14 y así sucesivamente cualquier otro ajuste que tengan conforme vayan cerrando. ¿Qué les facilita esto? De que ustedes, por ejemplo, si le dicen, sáquenme en los estados financieros sin ningún ajuste posterior o sin ningún registro posterior al cierre, ustedes piden hasta el periodo 12. Pero si les dicen, sácame con el ajuste, piden hasta el periodo 13, del 1 al 13. Pero si les dicen, solamente quiero saber cuál fue el ajuste, solo le dan lo del periodo 13. Igualito si les dicen, y por ejemplo los libros, los libros, la información es hasta el 31 de diciembre, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que pedir, si es que tienen la información, piden del periodo 1 hasta el periodo 16 y comprende todos los saldos que están registrados al 31 de diciembre. Ahora, la navegación en SAP. ¿Cómo es que se ingresa a SAP? SAP tiene lo que se llama la interfaz de usuario, más conocida como SATKey. Quiere decir que es esta pantalla donde cada usuario puede ingresar para hacer sus operaciones y de acuerdo al menú que tiene SAP y también los parámetros y los accesos que tiene cada uno, que luego se va a definir en favoritos, ¿no? Digamos que esta SATKey es el escritorio para cada uno de los usuarios, donde entra. Ahora, en SAP se maneja algunos botones que son muy comunes para las operaciones. Así ustedes van a encontrar un botón que es verde con un check, que es Enter, ¿no? Entonces esto permite revisar el trabajo. Luego tienen el botón del disquete, que es para grabar, ¿no? El botón verde con flecha hacia la izquierda, que es de regresar a la pantalla anterior sin guardar. El botón redondo amarillo con la flecha hacia arriba, que es para finalizar la transacción, sales de esa transacción y regresas a la aplicación previa, ¿no? Tenemos el botón rojo con una X, que es para cancelar una tarea sin guardar también. También tienes la opción de usar las funciones F12. Tienes el botón amarillo con un signo de interrogación, que es ayuda. Das ayuda aquí, te manda unos mensajes, puedes leer un texto de lo que te puede direccionar a lo que vas a hacer. Y luego tiene otro botón que es un recuadro con una estrellita, que es para generar modo nuevo. O sea, es crear una nueva sesión sin cerrar la actual. Hay la facilidad de trabajar con varias sesiones o ventanas, ¿no? Así como cuando ustedes están trabajando en Excel, en Word y tienen varias ventanas abiertas, en SAP eso se llaman modos y estos modos te permiten tenerlo abierto y ir cambiando de una pantalla a otra, ¿no? Luego tenemos códigos transaccionales en SAP. Para poder ingresar a las transacciones, SAP te ofrece hacerlo desde el campo de comando, ¿no? El campo de comando donde tú ingresas el código de la transacción. Por ejemplo, aquí. Si nosotros pasamos a ver un rato a lo que es SAP en sí, vamos aquí a SAP. Esta es la pantalla de SAP, lo que se le decía que era el SATKey. Y aquí nosotros tenemos la pantallita, esta blanca que está aquí, que viene a ser el comando. Yo, por ejemplo, para ingresar a una transacción,
Yo lo que hago es digitar la transacción aquí, por ejemplo, FB03, ¿no? Le doy Enter, ingresé a la transacción. Si yo quiero, lo que les decía, generar modo nuevo, le doy clic aquí. Acá hay unos botones que son de buscar, ¿no? Los binoculares para buscar alguna información. Yo le doy aquí buscar y aquí pongo un concepto de búsqueda, ¿no? Que es lo que yo necesito buscar. Entonces acá me dice introduzca un concepto, no quiero rellenar nada y eso es para poder, por ejemplo acá tenemos el botón que es de ayuda, ¿no? Aquí yo pongo, abro aquí y me dice campo o comando, qué significa, ¿no? Cada uno que llamar a una transacción. Siempre la ayuda te indica cómo puedes ir realizando y te va explicando, dependiendo de la transacción en que te encuentres. Como aquí nos encontramos en la pantalla inicial del menú, entonces me está mostrando campos de comandos, ¿no? Y me está explicando el tema de los botones. Entonces de aquí volvemos a nuestra presentación. Y está aquí, ¿no? Entonces, lo que les explicaba, si estás trabajando en una transacción y deseas salir para otra transacción, ingresas un slash y un n y te entras a la otra transacción. Si estás trabajando en una transacción y deseas dejarla abierta e iniciar otra, le pones el slash con una O más el código de la transacción y luego vas a la otra, ¿no? Ahora, en SAP se manejan muchos los mensajes. Este es un software que te va ayudando conforme vas haciendo registros. O sea, en SAP se maneja lo que son los campos obligatorios y los campos opcionales. Si no llenas un campo obligatorio, definitivamente el sistema te va a mandar un mensaje que tienes que completarlo para poder continuar con tu registro, ¿no? Entonces te va a aparecer en rojo, con botón rojo, porque es botón restrictivo. Es decir, que no puedes continuar si no corriges o no completas el campo solicitado. Hay también lo que son los mensajes de alerta. Estos mensajes de alerta son simplemente advertencias. Entonces tú los lees y, por ejemplo, corriges, ¿no? Es una advertencia, te dice se encuentra en el futuro, entonces te das cuenta que estás en el 2019 y estás poniendo 2020 y el sistema te está alertando. Pero si tú no le haces caso, entonces lo vas y le das enter, te va a dejar pasar, pero vas a tener esa distorsión en la fecha del documento en sí, ¿no? Acá puede ser un pedido de compras, pero también podría ser que esté registrando una factura. Entonces, si una factura la registras con una fecha futura, lógicamente que no vas a poder ubicarla o vas a tener un error, sobre todo cuando jales la información para los libros, ¿no? Entonces, siempre es bueno leer los mensajes de advertencia también. Luego también tenemos el mensaje verde con el check que te indica si no tienes autorización para una transacción. Pero también estos mensajes te pueden salir en rojo, dependiendo el acceso o dependiendo del rol que tengas, ¿no? Ahora, otra función que tenemos dentro de SAP es crear favoritos. El menú de favoritos que te permite tener un acceso directo a las transacciones que más utilizas, sin tener que estar navegando. Entonces ahora vamos a pasar un ratito a la pantalla de SAP para ir viendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí la pantalla de SAP. Aquí nosotros tenemos la opción de favoritos.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en favorito le damos clic derecho y tenemos la opción de insertar carpeta, insertar transacción o insertar otros objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una carpeta. Entonces, ya me puse en la opción que dice favoritos, le doy clic derecho, inserto carpeta y, por ejemplo, le pongo archivo fijo. Tenemos la opción de modificar el favorito, borrar el favorito, insertar carpeta, insertar transacción. Vamos a insertar transacción. Por ejemplo, yo voy a insertar una transacción que sea visualizar activo fijo. Entonces pongo AS03. Otra transacción, insertar transacción y yo le pongo para ver un reporte AR02. Ese es el código de la transacción, yo lo coloco así porque yo ya lo sé, ¿no? Pero en la medida de que ustedes vayan creando sus favoritos, pueden ir viendo en la ruta larga e ir añadiéndolo aquí. Entonces, llamar cuadro de activo fijo. Luego lo cierro y ya tengo mi carpeta de activo fijo. Ahora, yo puedo ingresar a SAP a través de favoritos o a través del menú. Entonces, ¿en qué menú me encuentro? Yo estoy en FI, Finanzas. Voy abriendo. ¿En qué módulo me encuentro? En Gestión Financiera. ¿Qué módulos tengo entre gestión financiera? Libro mayor, deudores, acreedores, bancos, activos fijos. Estos 5 módulos son los que nosotros vamos a ver en la academia. El resto de módulos no son parte de estas academias, no, generalmente no se están usando, no se usan mucho. Lo que conforma en sí los módulos y los libros auxiliares de gestión financiera son estos 5 primeros. Ahora volvemos a nuestra presentación para seguir explicándoles lo que continúa. Entonces ya hicimos el tema de crear favoritos. Ahora pasamos a generar modos, que ya lo vimos hace un rato, ¿no? O sea, yo puedo crear un modo nuevo cuando desee. Entonces yo le di clic aquí y aperturé otra ventana más, ¿no? Entonces aquí, ¿de qué depende cuántas ventanas tenga habilitadas o no? Eso depende de la empresa. La empresa lo decide a nivel basis, cuántas ventanas les dan o cuántos modos pues, les permiten abrir en simultáneo. Pueden ser 3, 4, 5, dependiendo. Y cada uno de los modos son independientes, ¿no? Acá puede estar en una transacción de visualizar un reporte, en el 2 puede estar registrando una factura y en el 3 puede estar mirando data maestra en proveedor. Ahora sí vamos a hablar un poco más de lo que es nuestro módulo de finanzas, que es materia de nuestra academia. ¿Cómo está conformado el módulo de finanzas? Este módulo de finanzas, más conocido como FI, tiene como objetivo fundamental administrar todas las operaciones diarias relacionadas con los procesos financieros y los integra con las actividades recibidas de otros módulos. Entonces, veamos aquí cómo es el módulo de finanzas. El módulo de finanzas se subdivide en los siguientes componentes. Contabilidad general, más conocido como FIGL, que sería el General Ledger, por eso se llama GL. Aquí es donde llega toda la información de los otros módulos, por eso ven las flechitas, ¿no? Todos lo alimentan a GL. ¿Y qué hago en GL? Obtengo, analizo las cuentas, reviso los reportes y saco los estados financieros y todos los libros. Tenemos el otro submódulo que es cuentas por pagar, más conocido como FIAP. ¿Qué cosa tenemos en cuentas por pagar? Tenemos toda la información
relacionada con las compras, con los proveedores, que va a ir alimentando a lo que es el registro para el libro mayor. O sea, todos los registros que se den en cada uno de los módulos, una vez que se graban, se alimentan en línea al libro mayor. Entonces yo puedo ir viendo mis reportes, viendo mis registros, mis mayorizaciones, mi libro diario, mi balance en línea, conforme vaya grabando día a día. Tenemos el otro submódulo que es cuentas por cobrar, que es más conocido como FIAR, que serían los customers, ¿no? Este también se nutre de la información de lo que es ventas, está muy relacionado con la data maestra de los clientes, ¿no? Y toda la gestión de las ventas. Y aquí los proveedores están alimentados por lo que es el módulo de logística MM, ¿no? Compras y gestión de almacenes. Luego tenemos otro módulo que es tesorería, FITR, donde se maneja todos los temas de los bancos y todos los pagos y cobranzas. Y el otro módulo que es activo fijo, FIA, que es todo el manejo de los activos fijos. Cada uno de estos elementos son parte de una sesión, ¿no? El siguiente será contabilidad general, luego cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería y luego activo fijo, ¿no? Cada uno de estos se irá viendo en cada una de las sesiones. Ahora, el módulo de SAP FI está basado en las operaciones registradas en la sociedad. ¿Y cuáles son los elementos principales por citar algunos de ellos, porque tiene muchos más? El módulo de finanzas está basado en la sociedad FI. Hemos dicho que es el elemento principal del módulo de finanzas. ¿Qué tiene que tener esta sociedad FI cuando se crea? Tiene que tener un plan de cuentas. Si yo tengo muchas sociedades que las voy a integrar en una sociedad CO y quiero consolidar, pues todas deben manejar el mismo plan de cuentas. La moneda de la sociedad. En la sociedad se define qué moneda es. Yo puedo definir en qué moneda voy a hacer las operaciones. Yo puedo tener que todas las sociedades que yo manejo dentro de lo que es Perú, por ejemplo, tengan la moneda PEN. Pero también puedo decidir que alguna de ellas tenga otra moneda, ¿no? Luego, para lo que es activo fijo, yo tengo que definir un plan de valoración. ¿Por qué? Con la finalidad de crear las áreas de valoración para fines de registro de la depreciación. Eso lo vamos a ver en el módulo de activo fijo, el tema de la definición de las áreas de valoración, ¿no? Que son las áreas donde se registran y se gestionan. Por ejemplo, yo voy a tener un área de valoración costo, un área de valoración tributaria, un área de valoración de revaluación en sí, y sus correspondientes espejos en dólares, ¿no? Eso se va a explicar detalladamente cuando veamos el módulo de activo fijo. ¿Qué otros elementos encontramos en el módulo de finanzas? Los documentos financieros en sí, que muchos lo conocen como los vouchers, ¿no? Encontramos el libro mayor, ¿no? Que es la base para los estados financieros, y todos los maestros, ¿no? Estamos con el maestro de proveedores, que está muy relacionado con compras, el maestro de clientes con ventas, el maestro de activos fijos, que es el módulo de activos fijos. Tenemos operaciones de cierre, tenemos los estados financieros como los principales reportes, ¿no? Y aquí se grafica los submódulos de SAP, cada uno con sus correspondientes siglas, ¿no? Y también dentro de lo que es el módulo FI también se maneja FM, que es gestión de presupuesto, y también gestión de viajes, ¿no? Pero los 5 principales son los que están aquí en azul. Cuando se implementa el módulo de FI, estos 5 módulos principales tienen que implementarse sí o sí. El módulo de FM no es necesario ni obligatorio. Eso solamente si la empresa necesita llevar un control presupuestario. Y el módulo de gestión de viajes igualmente, ¿no? O sea, dependiendo de las necesidades de la empresa. Ahora, dentro del módulo de finanzas tenemos los siguientes componentes, ¿no? Estamos hablando acá de contabilidad de costos. Y acá estamos graficando, por ejemplo, el módulo de acreedores.
dentro de las actividades del módulo de acreedores que tenemos, lo que mencioné hace un momento, hay una integración muy directa con el módulo de compras e inventario, que viene a ser el módulo MM. Y si hablamos exclusivamente del control dentro de AP, tenemos control de vencimientos, estados de cuenta de proveedores, ¿no? Dentro de lo que es deudores, tenemos una integración muy directa con ventas y distribución, y que es lo que manejamos a nivel de AR, o sea, DFI, o el control de los créditos, control de vencimientos, cobranzas, ¿no? Estados de cuenta en ambos. Ahora, en el módulo de activo fijo también está integrado con compras, porque en la mayoría de casos, digamos casi el 99%, todas las compras de activo fijo se hacen con pedido de compras o con orden de compra, ¿no? Para llevar un control desde el módulo de MM. Entonces, ¿qué determinamos en el módulo en sí? La ubicación física para el tema de inventarios, la asignación a un centro de costo, ¿no? Y la valoración en sí del activo fijo, ¿no? Con el cálculo de la depreciación y el registro del costo. Dentro de lo que sería tesorería, que manejamos reportes de previsión de liquidez, de posición de tesorería y todo el tema de maestro de bancos y conciliación bancaria, ¿no? Producto de las operaciones realizadas a través de los bancos. Ahora, vamos a explicar y ahondar un poquito más sobre la estructura organizacional del módulo de finanzas en sí. Y habíamos explicado en las diapositivas anteriores, cuando explicábamos la estructura organizacional, hablábamos de la sociedad FI y los componentes que tienen que parametrizarse obligatoriamente, ¿no? Entonces aquí otra vez recalcamos que la sociedad FI es la unidad organizativa de finanzas, la principal, que estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Habíamos mencionado en las primeras diapositivas que es la contabilidad financiera, ¿no? Que la contabilidad financiera, su mayor finalidad es cumplir normas regulatorias, ¿no? Está preparada para el control de todas las operaciones y sacar estados financieros y reportes para entes externos, ¿no? O sea, es de la empresa hacia afuera. Ahora, el plan de cuentas es importantísimo en la sociedad FI, porque sin el plan de cuentas yo no puedo hacer los registros contables, ¿no? Entonces, ¿qué es el plan de cuentas? Todas las cuentas del libro mayor, ya sean cuentas de balance o cuentas de resultados. ¿Qué se está usando en Perú? El plan de cuentas es el PSG, o sea, el Plan Contable General Empresarial. Que tenemos también el plan de valoración, que contiene un índice de áreas de valoración definidas para gestionar todas las normas de activos fijos. Y también que manejamos el área de control de créditos. Entonces estamos en una empresa donde llevamos toda una gestión de créditos, tenemos que crear un área de control de créditos, porque es la unidad en donde se prefija y se controla el límite de crédito para los deudores o clientes. Ahora, hablemos de maestros. Cada uno de los módulos, de los submódulos que hemos visto, componentes del módulo de finanzas, lleva una data maestra. Por ejemplo, en el módulo de GL, la data maestra es el plan de cuentas. En el módulo de proveedores, es relacionado con el módulo MM, es el maestro de proveedores. En el módulo de SD, que es el módulo de clientes, está el maestro de clientes. El módulo de tesorería es el maestro de bancos y en el módulo de activos fijos está el maestro de activos fijos. Ahora, después, más adelante, conforme vayamos en cada una de sus sesiones, vamos a ir viendo cuáles son las vistas para poder crear los maestros, ¿no? Entonces, ¿qué son los datos maestros? Información base a la que hacen referencia a todas las operaciones en el sistema. Y es la base para generar reportes en el sistema. Entonces, estos son los maestros que se crean acá. En cada maestro yo voy a generar el código del deudor, del proveedor, del banco, del activo fijo, el código de la cuenta contable, ¿no? Y cada uno tiene ciertas características como data maestra en sí y diferentes vistas. Aquí vamos a hacer un resumen de las vistas de la data maestra.
Por ejemplo, el plan de cuentas. ¿Qué es lo que tiene que tener el plan de cuentas? Un código externo, es decir, una cantidad de dígitos, el código de la cuenta en sí. Por ejemplo, ¿no? Bancos, 104-1010, ese es el código de la cuenta contable. La denominación, Banco de Crédito del Perú, moneda nacional. ¿Qué tipo de cuenta es? Si estamos hablando de banco, es una cuenta de balance, ¿no? O sea, las cuentas pueden ser o de balance o de resultados o beneficios. ¿En qué moneda está creada? Yo le pongo que acepte todas las monedas o puede ser en moneda local, ¿no? Y si es relevante o no para impuestos, entre algunas características, porque las cuentas del plan de cuentas tienen más características, ¿no? Yo puedo ahí definir si es una cuenta mayor, una cuenta asociada, una cuenta de gestión de partidas abiertas, si requiero que colocarlo a nivel de tesorería, o sea, depende del grupo en donde se esté creando la cuenta. Ahora, en el maestro de acreedores podemos tener un código interno o un código externo. Lo más recomendable es manejar un código interno porque el sistema le va generando correlativamente el código conforme se va creando. Y esto puede ser máximo 10 dígitos porque el campo, o sea, los caracteres de cada campo es de 10 dígitos como máximo, pero puedes hacer de 6, 7 o hasta máximo 10. ¿Sobre qué se crean los grupos de acreedores? Hay que definir los grupos de cuentas. ¿Y grupos de cuentas a qué se refiere? A que yo puedo clasificar mis acreedores como acreedores nacionales, acreedores del exterior, acreedores empleados, acreedores eventuales, por citar algunos, ¿no? ¿Y qué vistas maneja? Maneja la vista de datos generales, donde va toda la información del nombre, dirección del proveedor, ¿no? Y en los datos generales también va la identificación del RUC. En los datos de compras tiene que ir la organización de compras, los datos de moneda, entre otros, ¿no? En los datos de finanzas o los datos de sociedad tiene que ir obligatoriamente la cuenta contable, el grupo de tesorería para el tema de los reportes de tesorería, las vías de pago, ¿no? Entre otros. Deudores, el maestro de deudores es muy similar al maestro de acreedores, también un código interno, un grupo de cuentas, igual yo puedo definir clientes nacionales, clientes del exterior, clientes clientes empleados, etc., ¿no? Igualmente, ¿no? Acá manejo datos generales, datos de ventas, datos de finanzas o de sociedad, donde va la cuenta contable asociada al cliente, ¿no? Y si tiene un control de crédito, los datos de gestión de crédito, ¿no? Como su línea de crédito. El maestro de bancos, yo manejo los datos de bancos, como el código, la dirección o el CCI, los datos de la cuenta bancaria, o sea, si es cuenta corriente, cuenta contable, su código de CCI, la cuenta contable en sí, ¿no? El módulo, el maestro de activos fijos, también voy a manejar un código interno, igual yo determino la cantidad de dígitos que va a tener cada activo y lo voy a manejar con un rango. Voy a crear las clases por tipo de activo porque, o sea, los activos fijos hay que identificarlo por clases y las clases están normadas por el PCGE, ¿no? Yo tengo que tener separado las clases, por ejemplo, de terreno, edificios, muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipos de cómputo. ¿Por qué? Porque manejan diferente vida útil y porque manejan diferente cuenta contable, ¿no? Igualmente tengo los datos generales, tengo el centro de costo importantísimo para el tema de la depreciación, puedo tener un responsable a quien le asignaba el activo fijo y determinar la vida útil y el inicio de la depreciación, ¿no? Esto sería una explicación de lo que corresponde, un resumen de la data maestra en sí, por cada módulo, por cada subcomponente del módulo de finanzas.